¿Qué tal si ahí donde usted está inclinamos nuestro rostro y vamos a orar? Señor, estamos en tus manos y te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu palabra en esta mañana. Nuestros oídos están atentos, nuestros corazones están receptivos, Señor. Queremos escuchar de ti, queremos escuchar tu palabra y recibir de lo que tienes para nosotros. Amén y amén. Hoy vamos como les estuve introduciendo, hablando la semana anterior, vamos a empezar a hablar de los últimos tiempos. Y este es un tema que a veces a una gran parte de la iglesia le gusta como mejor saltarse esa parte de la Biblia e ignorar también lo que tiene que ver con esto. Pero yo creo que es necesaria, y el Señor ha estado poniendo ese peso en nosotros. Es muy necesario que la iglesia tenga claridad sobre los últimos tiempos, claridad de lo que estamos esperando, claridad de lo que le espera al mundo también. Y por eso es importante hablar de estos temas y conocer de estos temas. Y hoy queremos tomar un tiempo para hablar precisamente de esto, de los últimos tiempos. La semana pasada estuvimos hablando de lo necesario que era que la amada, como esa novia que está esperando al esposo, estuviera atenta. Pero hoy quiero tocar un tema que es como de esos introductorios o básicos para tratar todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Es muy necesario tener un entendimiento de el rol y el papel en la profecía de la Biblia de Israel y el papel de la iglesia y saber reconocerlas. El 27% de la Biblia es profecía. Y por eso es necesario, yo creo que es urgente también que nosotros hablemos de lo que es la profecía bíblica, pero no hablándola desde un punto de vista, ¿cómo lo podemos llamar? Como comercial. Voy a ponerle un nombre bonito, como comercial, ¿verdad? La profecía es importantísima y cumple un plan especial en el plan de Dios aquí en la tierra. La iglesia la necesita, pero la profecía no es una excusa para yo obtener lo que yo quiero, ni para asegurarme de lo que yo deseo. Y cuando se utiliza una mal llamada profecía para regalar cosas o para ofrecer cosas o para ofrecer ilusiones a las personas, yo creo que eso deja de ser profecía bíblica y se vuelve, como les decía, algo comercial. Y queremos hablar de profecía, y para eso es necesario entender la profecía. Ahora, usted dice, vamos a hablar de los últimos tiempos, entonces usted corre y va a buscar Apocalipsis. Pero antes de ir a los últimos tiempos, necesitamos remontarnos al puro inicio de todo, porque, como siempre, las cosas empiezan desde el principio. Y para entender la profecía bíblica y para entender los últimos tiempos, necesitamos entender algo que se llama los pactos. Digan, pactos. Ustedes saben que yo no soy muy pero necesito que ustedes estén. Hoy va a ser, vamos a ver, hoy va a ser complicado seguir el asunto. Entonces necesito la atención de ustedes, necesito que me ayuden y que participen, porque estos son temas que se las traen. Y si usted se duerme un toquecito, ya cuando se despierta ya vino Cristo. Entonces, vamos a hablar primero de los pactos y después van a ver por qué estos pactos son importantes. Dios hizo 4 pactos, vamos a decirlo de esta forma, hizo 5 pactos generales, grandes, importantes en la Biblia. 4 de estos pactos eran lo que se llama pactos incondicionales, y uno de esos pactos era condicional. ¿Qué quiero decir? Si usted puede tomar nota, mucho mejor. ¿Qué quiero decir con pactos incondicionales? Los pactos incondicionales son pactos que Dios hizo por quien Él es y no necesitaba nada de nosotros para hacer esos pactos. Él lo quiso así y lo dijo así. Ya vamos a ver cuáles son esos pactos. Hay un pacto que era condicional. ¿Condicional por qué? Y ese lo encontramos y vamos a adelantarnos a ese pacto para tal vez apartarlo por un momento del camino. El pacto condicional fue el pacto que hizo con Israel cuando iban a entrar a Egipto. Después de darles la ley, les dice, si ustedes hacen esto, entonces yo voy a hacer esto. Y si ustedes no lo hacen, entonces yo voy a hacer esto.
Y entonces tenemos un montón de bendiciones y tenemos un montón de maldiciones por no seguir el pacto. Ese pacto era condicional. Condicional quiere decir que dependía del pueblo. El pueblo necesitaba obedecer para que Dios cumpliera su parte del pacto. Y siempre la respuesta a ese pacto y el cumplimiento de ese pacto estaba sujeto a la respuesta del pueblo. Los pactos incondicionales son distintos porque estos era Dios y normalmente Él decía, yo Jehová, y explicaba en qué consistía cada uno de esos pactos. Antes de describir cada uno de estos pactos, es importante que entendamos unos principios relacionados con los pactos eternos. Y es que primero son literales. Yo sé que ahora está muy de moda decir literal, más que todo entre los adolescentes, y si ustedes son padres, han escuchado a sus muchachos decir literal, es que literal tal cosa, es que literal. Vamos a estar hablando de lo que es literal muchísimo hoy, y no tiene que ver con la forma en la que lo usan los adolescentes. ¿Qué es algo literal? Quiero que me ayuden. ¿Algo qué? Tal cual como fue dicho. Los pactos eternos son literales. Y esto es importante. Y esto está en la base de lo que nosotros creemos como iglesia. Los pactos eternos son literales y deben cumplirse literalmente. Ahora, estamos hablando de poesía, ¿verdad? En muchos momentos y de profecía. Hay profecías que se dicen de una forma distinta y uno a veces es difícil comprenderla. Pero estos pactos literales de los que Dios habló y que Él hizo con su pueblo, porque hizo muchísimos pactos, pero estos generales y estos importantes son muy claros. Y las palabras que Él usó son las palabras en el sentido en el que Él las usó. Entonces, estos pactos los vamos a tomar de manera literal. Tal como fueron dichos, así deben cumplirse. Son eternos, de acuerdo con las Escrituras. Muchos de estos pactos hay más porciones bíblicas que los ratifican y que explican más adelante que estos pactos fueron eternos. Quiere decir que no fueron solo para una época de tiempo, sino que no está limitado a que nosotros muramos para que esos pactos sigan corriendo, no está limitado incluso al fin del mundo como nosotros lo conocemos. Esos son pactos que Dios va a realizar y que son eternos. Son incondicionales, como les estaba diciendo, porque dependen solamente de la integridad de Dios. Y la cuarta característica es muy importante, son con Israel. Son pactos que fueron hechos con el pueblo de Israel, incluyendo también el pacto condicional del que hablé al principio. 5 pactos importantes, esos 5 pactos todos fueron hechos con Israel. Por eso, por ejemplo, el pacto condicional del que les hablaba, ese es el que dice, si ustedes cumplen toda la ley, entonces van a ser cabeza y no cola. Y frases como todo lo que pisare la planta de tus pies va a ser tuyo, ¿verdad? Y uno ve a la gente parada encima de un carro en la agencia y nada, no pasa nada, ¿verdad? Porque son pactos que fueron para el pueblo de Israel. Eran pactos que Dios le hizo a personas en específico y eran sobre promesas específicas que tenían que ver con el pueblo de Israel. Y vamos a hablar de esos pactos. El primero, y que es como la base de todo esto, es el pacto abrahámico. Como ustedes imaginarán, abrahámico quiere decir que fue el pacto que se le hizo a Abraham. Y quiero que vayamos a Génesis 12, versículos del 1 al 3. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional por si ustedes están siguiendo voy a tratar, hoy vamos a leer probablemente muchos textos bíblicos y muchas citas. Yo voy a tratar de leerles todos para que usted no tenga que desconcentrarse tal vez con eso, pero si quiere seguirlos igual lo haremos en la Nueva Versión Internacional. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Primer pacto y pacto más básico y general y que rige desde el principio de la Biblia. Y como veíamos en los principios que estábamos hablando, es un pacto que dependía del Señor. Él le pidió algo a Abraham. Es cierto, pero no le dijo, Abraham, es que si usted hace esto, yo voy a hacer esto. Sino que él le pidió obediencia y cuando Abraham obedece y cuando sale, él le expresa todo el propósito que tenía y es un pacto que Dios lo hace por él. Entonces, este es el primer pacto. Ahora, este pacto tiene 3 promesas que son muy importantes. Y es interesante que entendamos estas 3 promesas porque de estas 3 promesas se desprenden los otros 3 pactos. ¿Me van siguiendo? Si alguien en serio no va agarrando, levante la mano y me dice o me hace caras, porque hoy necesito que nos pongamos de acuerdo en esto. Un pacto con 3 promesas, el pacto abrahámico. Le prometía tierra, le prometía simiente o descendencia y le prometía bendición. Esas 3 promesas fueron hechas ¿a quién? A Abraham. ¿Tenían que ver con quiénes? Con la descendencia de Abraham. Algo importante es que en este tiempo Israel no existía como nación. El nieto de Abraham, Jacob, ¿verdad? Recordamos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob nace la descendencia que sería el pueblo de Israel. Pero por línea de Abraham, esta bendición y esta profecía y toda esta palabra es para el pueblo de Israel. Entonces, tierra, descendencia y bendición. Y la promesa de una tierra la vemos ahí específicamente. Tal vez si vamos a Génesis 13, Dios le va mostrando más de esta promesa a Abraham. 13 versículos 14 y 15. Dice, después de que Lot se separó de Abraham, ven qué interesante el Señor, porque el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham por un momento estuvo medio rebelde. ¿Por qué? Porque se fue con Lot. Y Lot era de la parentela de Abraham. Y era entre los que tenía que haber dejado. Podemos entrar en ese tema de lo que significaba Lot para Abraham, ¿verdad? Porque era como una garantía. Si Dios no responde, aquí tengo heredero. Pero dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, y hacia el este y al oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre, ojo ahí, para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Una promesa hecha a Abraham, ahí la vemos cómo se va desarrollando y voy a leer pocos pasajes, pero hay muchísimos pasajes en la Biblia donde vuelve a ratificar esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Le dio a entender que toda la tierra que él viera en ese momento, y después también le da límites más adelante y le muestra dónde, esa era una promesa para Abraham, la promesa abrahámica, el pacto abrahámico. Este pacto dio lugar al pacto número 2, ¿verdad? Tenemos el primero, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hablar de las promesas, son 3 promesas de ese primer pacto y en cada una de esas promesas hay otro pacto que la ratifica. Entonces, esta primer promesa del pacto de Abraham es ratificada a través de un pacto que es conocido, digamos, en la literatura como el pacto palestino. El pacto palestino le daba la seguridad al pueblo de Israel de que a ellos se les iba a restaurar la tierra. Vean lo que dice Ezequiel 20, 32 al 37. Yo lo voy a leer para ustedes. Dice, jamás sucederá. Ahora van a ir viendo por qué todo esto tiene que ver con el fin del mundo y los últimos tiempos, porque como son promesas eternas, dictan el futuro también.
Vean, jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente. Dios le estaba hablando al pueblo, vean lo que le pasaba por la mente al pueblo de Israel. Queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo que adoran al palo y a la piedra. Estamos hablando de los ídolos. Y el pueblo de Israel dice esto, pero Dios interpone y dice, jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente. Vean lo que dice, sigue diciendo en el 33. Yo, el Señor y Dios, les aseguro que tan cierto como que yo vivo. ¿Por quién estaba dando este pacto el Señor? Por Él mismo. Tan cierto como que yo vivo, reinaré sobre ustedes. Y ojo la manera en la que va a reinar sobre el pueblo de Israel. Con gran despliegue de fuerza, poder y furia incontenible. Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos. Los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder y con furia incontenible. Los llevaré al desierto que está entre las naciones y allí los juzgaré cara a cara. Así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto, también los juzgaré a ustedes. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Los haré pasar a ustedes bajo mi vara y los haré entrar al vínculo del pacto. Este pacto es el pacto palestino. Era Dios diciéndoles, aunque ustedes no quieran, yo con gran despliegue de poder y de fuerza voy a llevarlos de nuevo a la tierra que les prometí y los voy a establecer ahí y los voy a acomodar y ustedes van a ser mi pueblo. Se puso violento el Señor, ¿verdad? En ese pacto. Es un pacto que todavía no ha sido cumplido. Si bien es cierto, y ustedes, los que ven las noticias, saben que la tierra de Israel es una tierra que pasa en conflicto todo el tiempo. Israel nunca ha tenido como territorio más del 10% de la tierra que Dios le prometió. Israel nunca se atrevió a conquistar la tierra que Dios les prometió. Dios les dio los límites y les dijo, desde estas montañas hasta las otras y de estos ríos a los otros, toda esa tierra es de ustedes. Y el pueblo de Israel se fue a conquistar y conquistaron un grupito así y se quedaron en lo que hoy conocemos como Israel. No conquistaron casi nada de lo que Dios les había prometido. Israel es un país pequeño en tamaño, en parte por esa mentalidad que tuvo limitada el pueblo. Ahora Dios dice, yo los voy a acomodar en el lugar donde yo les prometí y los voy a hacer bajo mi vara, estaba diciendo Dios, con violencia. Los voy a hacer ajustarse al pacto que yo les di. Esta es una promesa que aún no está cumplida. En cabalidad todavía no está cumplida. Y deseara tener toda la tarde, pero yo sé que ustedes no tienen toda la tarde para ver el montón de versículos bíblicos y de pasajes que nos dan más luz sobre esto. Pero tenemos claridad entonces, ya tenemos la primera promesa del primer pacto y tenemos el segundo pacto. El segundo pacto es el pacto palestino. El pacto palestino hablaba de la región y de cómo Dios los iba a volver a introducir en esa tierra y cómo esa tierra les tiene que pertenecer, aunque lo tenga que hacer a la fuerza. Vean lo que dice más adelante, el 42 y 43, ahí mismo donde estábamos leyendo en Ezequiel. Dice, y cuando yo los lleve a la tierra de Israel, al país que juré solemnemente dar a sus antepasados, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron. Sentirán asco de sí mismo por todas las maldades que cometieron. Vean que Dios está hablándole muy fuerte al pueblo. Yo me imagino al pueblo de Israel cuando llegue este momento, dándose cuenta de que crucificaron a Cristo. Y dándose cuenta de todo lo que han hecho para rechazar al Señor. Y cómo a pesar de todo lo que han hecho, aunque sea por la fuerza, Dios quiere establecerlos en la tierra que les prometió. Porque no dependía del pueblo de Israel, dependía de Él. Es un pacto eterno que depende de Dios, no de las acciones del pueblo. Entonces, aunque ellos decían, no, yo quiero seguir adorando un palo y una piedra,
Dios les dijo, no va a ser como ustedes quieren, aun cuando sea la fuerza, aun cuando sea bajo la vara, yo los voy a acomodar en la tierra en la que yo les prometí. Segunda promesa del pacto de Abraham, la promesa de hacer de Abraham una gran nación. Y cuando habla de hacer una gran nación, no era solamente una nación grande en números, sino también una nación importante. Montones de descubrimientos y de cosas que son importantes para nosotros vienen de personas judías, del pueblo de Israel. Sin contar a Jesucristo, ¿verdad? Que para nosotros es bastante importante y viene de ahí. Pero el pueblo de Israel es una nación y aún no ha llegado a ser la nación que Dios quería y que destinó para que fueran. Y la promesa que le hizo a Abraham era que iba a ser de ellos una nación grande. En 2 Samuel 7:16 nos da una pista de la promesa o del pacto número 3, que es el pacto que refuerza esta promesa que Dios le hizo a Abraham. El pacto número 3 es el pacto davídico. ¿Cómo se llama el pacto? Davídico. Quiere decir que se lo dio a David. Dios hizo un pacto con David. Ya le había prometido a Abraham que iba a ser una nación muy grande, pero además a David, y trata con David directamente y le dice a David, ese pasaje todo es muy lindo y todo está hablando también de manera profética de Cristo, pero dice, tu casa y tu reino, 2 Samuel 7:16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. En resumen, para contarles, la promesa que David recibe es que de su linaje, del linaje de David, ¿recuerdan cómo le decían Bartimeo a Jesús cuando iba pasando? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La promesa que David recibió era que alguien de su linaje se sentaría en el trono, en ese reino nuevo que iba a haber. Ahí se iba a sentar en el trono alguien de su linaje para reinar sobre Jerusalén y sobre la tierra. Esto es una promesa lindísima, un pacto lindísimo que Dios hace con David. ¿Por qué quiso? No le dijo a David, David, usted tiene que hacer esto, y si usted hace esto, entonces yo voy a hacer esto. Sino que nada más le dijo, David había hecho algo que había agradado al Señor, y el Señor es movido a hacer este pacto de voluntad propia. Él hace este pacto con David y le dice, de tu simiente, de tu descendencia, va a haber un rey que se va a sentar y va a gobernar. Ahora, ese pacto que describe un reino de Jesucristo donde va a reinar en la tierra es corporal y literal, haciendo buen uso de la palabra literal. Es literal aquí en la tierra. Y nosotros van a ver que todo esto, cuando comencemos a hablar que milenio, que venida, que segunda venida, que rapto, que todo este asunto, todo esto va a ir cobrando sentido, todo este tema de los pactos. Pero es muy importante, porque aquí estamos hablando de un reino literal donde alguien de la simiente de David, Cristo, va a reinar en la tierra cuando vuelva. ¿Entendemos el pacto davídico? También otro pacto que el Señor hizo por él y que no depende de nada y es eterno. Y hay también muchas citas que nos refuerzan esto. Ahora, la tercera promesa para Abraham, la promesa de redención, redención de la nación y redención para el mundo. ¿Cómo decía al inicio? Dice, nada más recordando el pacto, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti ¿todas qué? Las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Esta promesa del pacto con Abraham
es la que nos abre como un rayo de luz a nosotros. Ahora, si alguien se lo está preguntando, nosotros en el plan de Dios, nosotros somos gentiles y somos reconocidos como gentiles a lo largo de toda la Biblia. ¿Qué quería decir gentil? Era nada más gente que no era parte del pueblo de Dios, el pueblo que tenía las promesas y que tenía los pactos. Ahora, en esta tercera promesa, Dios le hace un anuncio a Abraham y le dice, por medio de ti. Después más adelante Gálatas nos aclara y nos dice, estaba diciendo por medio de tu simiente, no por medio de todas las personas, sino por medio de uno que vino a ser Cristo. Por medio de la persona de Cristo van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esa es la promesa que el pueblo de Israel recibe, la tercera promesa. Ahora, lo que no afirma es cuál es el tipo de bendiciones que todas las familias de la tierra iban a recibir a través de Jesús, a través de Abraham y de su promesa. No nos dice cuáles son las bendiciones y eso mantiene como una incógnita. Ya vamos a ir viendo de qué trata eso. Pero para reforzar este pacto, el pacto con Abraham y este compromiso que Dios había hecho con Abraham, hay un cuarto pacto, les dije que eran 4. Ese cuarto pacto es llamado el nuevo pacto. Y lo encontramos, vamos a leer un pasaje en Hebreos, pero lo encontramos en realidad en Jeremías. Este pacto es interesante. ¿Se recuerdan que yo les dije primero que había uno que era condicional, que dependía del pueblo de Israel? Al principio, que eran 5 pactos y había uno que era condicional y los otros no eran condicionales, dependían de Dios. El que dependía de Israel, adivine qué hizo Israel. Lo rompió. Lo rompió y lo echó a perder. Era nada más obedecer al Señor y seguir su ley, y no fueron capaces de hacer eso. Y se fueron detrás de otros dioses y le dieron la espalda a Dios y rompieron ese pacto. Entonces, en Jeremías, pero vamos a leer, Hebreos cita a Jeremías de la misma manera en la que lo dice en el pasaje original. Vamos a Hebreos 8, del 6 al 13. Este pacto es muy lindo porque aquí entra Cristo como mediador y Hebreos está explicando eso, cómo Cristo es el mediador de este pacto, el nuevo pacto. Hebreos 8 del 6 al 13. Y por si alguien quiere anotarlo, está citando a Jeremías 31 del 31 al 40. Pero leemos en Hebreos. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Ahí cuando dice obsoleto al anterior, ese era el pacto condicional del que estaba hablando. El pacto condicional Israel no lo mantuvo y el Señor tuvo que hacer un pacto nuevo, que ese sí fue por Él, ya no fue por el pueblo de Israel y ya no dependía del pueblo de Israel, sino que lo estableció por Él. Y dijo, este es mi pacto y este sí va a ser eterno, que yo voy a tomar el pueblo de Israel. Y lo dice el 10 muy claro, dice, en aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y ya no tendrán nadie que instruir a las personas para que conozcan al Señor, porque llegará un momento donde desde el más pequeño hasta el más grande van a reconocer. Si algo le falta al pueblo de Israel, claramente este pacto todavía no está cumplido. Porque si algo le falta al pueblo de Israel es reconocer a Cristo como el mediador y como el Mesías. Entonces el pueblo de Israel, ninguno de estos pactos en realidad está completado. Son pactos eternos que nos marcan el futuro
que nos espera por delante. Necesito un árabe. Andrés. Un judío más bien. Pasa aquí adelante. Andrés representa el pueblo judío, el pueblo de Israel. De ahora en adelante se llama Jacob. ¿Para quién eran las promesas? De hecho, Romanos lo dice así, les dice, no saben que de Israel son las promesas y los pactos y los convenios y los compromisos. ¿De quién eran todos los pactos y los compromisos y todo eso? De Israel. Imagínense cómo se puede sentir uno. Anthony, venga. Anthony se va a parar a este otro lado. Dígame, Anthony, si usted mira a Dios y ve a Dios nada más diciéndole, es que de ustedes es esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿cómo se siente uno? Como un perro, dice. Los judíos le decían a los gentiles perros, porque esa era la posición en la que estaban. Y a pesar de que había una promesa que por este pacto iban a ser benditas todas las familias de la tierra, no había claridad de cómo eso iba a suceder. Entonces llegamos hasta el momento en que Cristo viene a este mundo con los ojos tapados. Lo único que se conocía de Dios, y es curioso porque el pueblo de Israel estaba esperando que en Cristo, que en el Mesías, por eso el Mesías no les calzó con lo que ellos esperaban, porque ellos querían que todas esas promesas se cumplieran con Cristo, con el Mesías. Y aparece este que no era ni de la casta real, que no actuaba como un conquistador o como un rey, y se pone a hablar y a sentarse más bien con personas gentiles, y se acercaba a las personas gentiles. Y el pueblo de Israel dice, ese no lo reconocemos como el cumplimiento de nuestro pacto y de nuestras promesas. Preferimos a Barrabás. Crucifíquenlo. Ahora, ese rechazo Jesús lo experimentó desde antes, no solamente en ese momento, Él lo experimentó desde antes. Y aquí es una parte lindísima. Gálatas 3, del 6 al 9. Dice, así fue con Abraham. Cuando hago acá, de verdad es Israel. Abraham, los judíos. Dice, así fue con Abraham. Creyó en Dios y se le tomó en cuenta como justicia. Por la fe de Abraham, por eso Abraham es el padre de la fe. Porque por la fe de Abraham, todas estas promesas y todo este plan de Dios se desató. O encontró espacio para poderse ejecutar. Pero dice, por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven ¿por qué? Vean, a mí esto Los verdaderos hijos de Abraham son los israelitas, ¿es lo que dice? Los verdaderos hijos de Abraham son los que viven por la fe. Por eso Abraham era el padre de la fe. Dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones. Vean cómo todo es una belleza de plan de Dios. La Escritura, habiendo previsto que Dios iba a justificar por la fe de Abraham a las naciones, dice, anunció de antemano, pero ustedes lo ven ahí, anunció de antemano ¿qué? El Evangelio. Le anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Iglesia, antes de Cristo, Evangelio no significaba nada. Y a los gentiles no les quería decir nada. Porque Evangelio fue una palabra que vino. Tenía un significado, sí tenía un significado. Era lo que anunciaba un heraldo cuando alguien establecía un reino. Pero ese Evangelio que Cristo predicaba
Ese evangelio que Cristo vino a compartir aquí a la tierra era algo que nunca antes habían escuchado. Y era un evangelio que no calzaba con el pensamiento de los israelitas. ¿Por qué? Porque le abría la puerta a todos. Y vean qué lindo, porque aquí Gálatas nos está diciendo, a través de Abraham ya se había anunciado el evangelio. Dice, y vea comillas, y nos explica cuál parte del evangelio ya había sido anunciada a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Qué lindo. Qué lindo, porque aquí comienzan a tomar forma las bendiciones que desde la promesa que se le había hecho a Abraham tenían. Decía que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra, pero Cristo comienza a ofrecer luz de cómo nosotros, porque aquí estamos todos nosotros, a menos de que haya alguien aquí que sea descendiente de Abraham, todos nosotros comenzamos a ver luz. Ay, Isaías cuando anunciaba que una luz había alcanzado la oscuridad. Y es algo demasiado lindo. Y de esta manera lo habló Jesús y de esta manera lo hablaba Pablo. Y vamos a ver algunas citas. Porque esto que estaba pasando a través de Cristo es algo que se reconoció en las Escrituras y se reconocía como un misterio. ¿Un qué? Un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio sin resolver. Los que son más viejos recuerdan y veían tele. ¿Qué es un misterio? Es algo que usted no sabe, que está tapado, que a veces hay pistas, pero no hay forma de saber qué es lo que está pasando ni qué es lo que va a ocurrir. Las películas de misterio están hechas para que hasta el puro final usted se da cuenta de qué trataba todo. Dice la palabra que hay un misterio que ha estado oculto. Vamos a la Biblia, Efesios 3, del 5 al 9. Dice, ese misterio, ¿ese qué? Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado ¿por quién? Vean qué lindo. Comienza a entrar todo lo que Jesús vino a dejarnos. El Espíritu Santo dice que comienza a revelar un misterio que había estado oculto a los seres humanos antes de esto. Dice, ha sido revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los no judíos son junto con Israel beneficiarios de la misma ¿qué? Herencia. Yo espero que aquí usted comience a transformarse en la cara y comience a sonreír. Y usted dice, no he entendido ni papa de aquí para atrás, pero ya estoy agarrándola. Hermanos, porque esto sí tiene que ver con nosotros. Dice que los no judíos, junto con Israel, somos beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús. ¿Mediante qué? Mediante el Evangelio. Esto es importantísimo. El Evangelio. ¿Por qué es importante el Evangelio? Porque ¿quién era este? Con Israel, Dios tenía pactos. ¿Qué tenía con Israel? ¿Pero qué tenía con la iglesia? Él trajo un evangelio. Trajo buenas noticias. Ya no era un pacto, eran buenas noticias de que a través de lo que había hecho Israel, nosotros íbamos a ser beneficiarios de las bendiciones que venían con ese pacto. Es algo demasiado lindo. Dice, a mí me llega demasiado la manera en la que Pablo lo dice. Miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Todos somos un solo cuerpo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo entran todos.
sean judíos o israelitas o gentiles. De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia. ¿Esta qué? Gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Qué lindo, porque Pablo dice, es que a mí se me dio este regalo y yo soy un inútil. Pero a mí se me dio este regalo de predicarle a todas las naciones y que de todas las naciones se den cuenta de este misterio oculto que estuvo oculto antes de Cristo. No había claridad. Antes de Cristo el nombre iglesia no tenía ningún significado y no existía. Pero a través de Cristo aparece un integrante nuevo. Ya no es solamente los gentiles, sino que con gentiles y con judíos. Porque los primeros apóstoles eran algunos judíos, la gran mayoría, y gentiles. Pero con estas personas formó algo que había sido un misterio desde el principio y que permaneció oculto y que nadie supo. Ya vamos a ir a otras citas porque es lindísimo la manera. Se mantuvo oculto en Dios, el creador de todas las cosas. Ahora, nosotros participamos de las promesas, pero participamos de las promesas por el evangelio. Estaba antes. El evangelio y no por el pacto. ¿El pacto con quién era? Con Israel. ¿El pacto se va a cumplir? Sí. Pero se va a cumplir para nosotros que recibimos las bendiciones y las promesas de ese pacto. Hay gente que en estos tiempos está reclamando, y ojo, porque también hay que ver qué bendición es la que nosotros recibimos. Hay gente que está reclamando las promesas y los pactos para Israel como si fueran para todas las personas. Pero eso también quiere decir que las maldiciones para Israel son para todas las personas. Y es peligroso pensar de esa manera. Romanos 16, del 25 al 26. Vean que en todas estas citas hay una palabra clave que es misterio. Dice, al que puede fortalecerlos a ustedes. Romanos 16, 25 al 26. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio, que durante largos siglos se mantuvo en secreto. ¿Qué es lo que revela el misterio? La predicación del evangelio acerca de Jesucristo. Las buenas nuevas de Jesucristo, la noticia que Jesucristo trajo, era un misterio que los demás no habían considerado nunca en el radar. Los discípulos, los judíos y los israelitas ni siquiera consideraban eso como algo posible, porque ellos eran el pueblo de las promesas, el pueblo de los pactos. Pero dice que este misterio ha sido revelado, aunque se mantuvo secreto. Pero ahora que ha sido revelado por medio de los escritos proféticos, según el propio mandamiento del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y aquí va siendo clave, porque la manera de participar de este misterio que es la iglesia es a través de fe, no es a través de sangre. Y fe cualquiera puede tener, pero al mismo tiempo no todo el mundo tiene fe. Primera de Corintios 2, del 7 al 9. Este pasaje me encanta. Y este tema, hermanos, hay un montón de citas que tienen que ver con este misterio y cómo incluso Jesús, hablándole a los discípulos, y los discípulos le dicen, ¿por qué estás hablando en parábolas? Y dice, es que hay misterios que son para ser revelados a algunos y ocultos a otros. Mateo 13. Y esas parábolas de Mateo 13 son una belleza.
porque están hablando a los judíos, están hablando a los gentiles y están hablando del reino de Dios. Vean 1 Corintios 2, del 7 al 9. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Otra vez sale la palabra ahí, misterio. Exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Belleza. Una sabiduría que había estado escondida y que Dios había determinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habían crucificado al Señor de la gloria. Si los gobernantes de este mundo hubieran sabido cuál era el plan de Cristo, y aquí hay una parte importantísima. Este plan, tanto para Israel como para nosotros, y estas promesas a las que estamos accediendo, a la bendición de estas promesas, todo tiene que ver con la sangre de Cristo. Y es la sangre de Cristo la que abre la puerta para recibir estas promesas, la que abre la puerta para los israelitas y la que abre la puerta para los gentiles. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, hermanos, si usted puede pensar en esto, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. El Evangelio son esas buenas noticias. El Evangelio es esa noticia que Cristo predicó y es la revelación de Cristo, no solo como Rey, porque Cristo como Rey es pacto, pero Cristo como Salvador es la bendición y es la gracia de Dios. Y Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, decidió cubrir a todos. Vengan juntos. Decidió cubrir a todos con gracia. Esto es algo especial. Y usted encuentra pasajes que hablan de este misterio, de cómo bajo la autoridad de Cristo decidió poner a todos. Y cómo a través de Cristo y confiando en Cristo es que podemos acceder a esto. Es entender a Cristo como Salvador. Hay mucha gente que está esperando a Cristo como Rey. Y eso es algo que esperan los que están esperando el pacto. Y va a pasar, sí va a pasar. Cristo tiene que venir como Rey y tiene que reinar. Y van a ver, conforme vayamos avanzando en todo este tema de Apocalipsis y todas estas promesas, van a ver cómo todo esto que estamos hablando hoy va a tomar sentido. Pero Cristo va a venir como Rey y va a establecer su reino, y ese es un pacto que es eterno y que Dios lo va a cumplir. Pero además, Cristo ofrece algo que estaba oculto antes, que era la oportunidad de recibirlo como Salvador. Para gentiles, para judíos. De reconocerlo a Él, de mirarlo a Él como Salvador. Todo ese espacio entre la primera y la segunda venida de Cristo era un misterio que no tenían presupuestado los israelitas. Ellos esperaban que todo se cumpliera. Y la próxima semana vamos a ver Mateo 24, donde los discípulos le dicen: Maestro, ¿y cuándo se va a cumplir todo esto? Y Jesús les explica, pero necesitábamos pasar por aquí primero para poder entender lo que dice Mateo 24. Pero es increíble ver cómo el plan de Dios va tomando sentido a través de la historia y cómo va a ir tomando sentido para los que podamos experimentar estos tiempos que vienen. Va a ir tomando sentido. Y si tenemos la bendición de estar acá cuando Él vuelva, y si nos vamos, igual tenemos la promesa, porque somos partícipes de la promesa de que Cristo va a reinar en esta tierra. Literalmente. Porque así lo dice la palabra de Dios. Ahora, la voluntad de Dios fue extender toda la gracia. Quiero que se aparten otra vez.
Porque aquí hay una parte que es importantísima también. Vamos a Romanos 11. Hoy ha sido un camino por toda la Biblia. Pero ¿se está entendiendo? Dice Romanos 11. Voy a leer nada más el versículo 1 y después pasamos. Porque obviamente, y yo sé que tal vez usted se le está pensando, usted dice, bueno, ¿y entonces ahora qué? Le hacemos, voy a hacer una seña política, ahí me disculpa, pero le hacemos así a los judíos. Perdón. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Romanos 11? Por lo tanto pregunto, aquí está Pablo, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Y Pablo mismo se responde, de ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pablo dice, no. Esperen, tampoco es... Pablo estaba como un estate quieto. Tampoco agarren tanta velocidad. No es que Dios ha rechazado a su pueblo, porque los pactos son eternos y Dios va a cumplir sus pactos. Pero dice así, versículo 11. Y vamos a leer desde el 11 hasta el final. Ahora pregunto, ¿acaso tropezarán, hablando del pueblo de Israel, tropezarán ellos para no volver a levantarse? ¿Será que tropezaron? ¿Será? Porque dice que orquestada que está la Biblia. Dice que Cristo fue piedra de tropiezo para los que se pierden. Y fue una piedra de tropiezo para Israel. Ellos no tenían presupuestado ese tiempo, ni presupuestado lo que va a pasar con la iglesia. Pero dice, ¿acaso tropezarán para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, y hermanos, aquí es donde entra esto, gracias a su desobediencia, a la desobediencia de Israel, ha venido la salvación a los no judíos, para que Israel sienta celos. Pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso enriqueció a los no judíos, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Porque en Israel serán benditas todas las familias de la tierra. Y la restauración de Israel va a ser una bendición inmensa. Me dirijo ahora a ustedes, los no judíos. Vean cómo Pablo va llevando la narrativa. Ahora, me dirijo a ustedes, los no judíos. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar, ¿para así qué? Salvar a algunos de ellos. Una persona que yo admiro mucho, trabajó, él es pastor, tiene como unos 50 años de pastorear, pero desde adolescente, cuando él entendió el mensaje de la Biblia, desde joven, se fue a Israel y vivió mucho tiempo en Israel, trabajando con ellos, y trabajaban de gratis, eran misioneros que iban solamente a trabajar a Israel cuando Israel se estaba reedificando. Y dice que ellos trabajaban ahí y los israelitas, los judíos les decían, ¿por qué ustedes están aquí? ¿Qué los mueve a venir a trabajar en agricultura aquí, a este lugar donde hace el sol tan fuerte? Y ellos, esa era la oportunidad que tenían, la única oportunidad. Y les decían, es que el que me salvó a mí salió de ustedes. ¿Cuánto más si ellos están bien, no va a ser de bendición para nosotros? Y dice que nosotros estamos para provocar a celos. Ustedes saben que hay muchos judíos que están despertándose y están sintiendo celos de lo que está pasando con la iglesia. ¿Y esos celos para qué son? Para salvar a algunos de ellos. Porque Dios, no, hermanos, y esto es algo que a veces se malentiende, no quiere decir que Dios, porque hizo un pacto con ellos y extendió la gracia para todos, quiso decir que ya yo no quiero que los judíos se salven.
La cruz no nos hizo a nosotros igual que los judíos, hizo a todos iguales delante de Dios. Y tanto nosotros como ellos tenemos la oportunidad, si reconocemos a Cristo y por fe, de recibirlo como nuestro Salvador y de escapar del castigo venidero, en palabras de Jesús. Sigue diciendo, pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución como volver de la muerte a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si Israel está bien, todos estamos bien. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo el olivo silvestre, ahí nos estaba diciendo de una forma muy bonita, llamándonos olivo silvestre, diciéndonos, nosotros que somos arrimados, ha sido injertado entre las otras ramas. Nosotros fuimos ¿cómo? Injertados, éramos olivos silvestres, no éramos parte del pueblo de Dios, pero por la gracia de Dios somos injertados en esta promesa de ser iglesia. Dice, ahora que participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo, sin embargo, no te vayas a creer que mejor que las ramas originales. Nada de lero, lero. No te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. ¿Y tú por qué? Por la fe te mantienes firme. ¿Qué nos mantiene a nosotros siendo parte de la mata de olivo de la que está haciendo la imagen que está utilizando Pablo? La fe es la que nos sostiene ahí. Dice, de acuerdo, vamos a ver si me ubico. Tú por la fe te mantienes firme, así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. ¿Considera qué dos cosas? La bondad por un lado y la severidad de Dios. Considera la bondad y la severidad de Dios hacia los que cayeron, la severidad hacia los que cayeron y la bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. Vean lo que está diciendo. Si ellos dejan de ser incrédulos, si ellos vuelven su rostro y dicen, de verdad Jesús era el Cristo, era el Hijo de Dios, y vino aquí también para salvarnos a nosotros, ellos vuelven a ser injertados. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertados en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Presuntuosos, a mí me suena una palabra que usaba mucho mi abuelo, que decía fachentos. Dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se pongan muy fachentos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los... ¿Hasta que haya entrado dónde? Lo vamos a ver más adelante. Pero hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. De esta manera todo Israel será salvo tal como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad.
y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. ¿Cómo va a quitar sus pecados de Jacob, de Israel? También lo vamos a ver en las próximas semanas. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Vean a Pablo otra vez. Ahora, estábamos hablando de pactos, y venía hablando de pactos, pero dice, ahora, con respecto al Evangelio, a las buenas noticias y a la predicación de Cristo, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Por causa de los patriarcas está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, son enemigos de Dios por el Evangelio, pero son amados de Dios por la descendencia y por el pacto. Y ahí dice algo demasiado lindo, porque los regalos de Dios son irrevocables, como también es su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, y como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Al final de cuentas, Pablo está diciendo, incluso nuestra obediencia va a ser instrumento para que ellos puedan acceder a la salvación. Pero al fin de cuentas, el que Israel fuera rebelde y el que nosotros seamos rebeldes y lo que nosotros tratamos de hacer para apartarnos del plan de Dios, solo ha servido para abrirle la puerta a otros, porque Dios sabe usar todas las cosas para bien. Y cierra diciendo algo demasiado lindo. Si quieren, se ponen sobre sus pies. Dice, qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios lo pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Gracias. Nos tocó duro hoy. Muchas gracias. Quiero cerrar con algunas ideas que creo que son clave de todo lo que hemos compartido hoy. Primero, hermanos, la iglesia no es Israel. La iglesia no es Israel. Las promesas que fueron hechas a través de pactos para Israel se van a cumplir literalmente y se deben cumplir literalmente en esta tierra. No dejemos que nos confundan con esa idea, porque se levantan muchísimas corrientes que tratan de hacernos ver, y incluso que niegan el milenio y que niegan muchas cosas que están claras y explícitas en la Biblia, bajo este supuesto de que nosotros todos ahora somos Israel, y no todos somos Israel. Lo que sí es cierto es que Israel puede ser parte de la iglesia, y es nuestra responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? Es responsabilidad de nosotros celarlos a ellos con el Dios que tenemos, para que algunos de ellos se salven. Me recuerda la conversación de Jesús con Nicodemo, un judío israelita. Y Nicodemo no podía entender desde su mentalidad de pactos y de su conocimiento. Él era fariseo, era una persona estudiosa de la ley, estudiosa de la Biblia. Pero desde su conocimiento, como esto todavía no había sido revelado, él decía, pero ¿cómo es posible participar de este reino? Y Jesús, ¿qué le dice? Es necesario nacer de nuevo. Es a través del nuevo nacimiento que nosotros nacemos y nos convertimos en parte
no de Israel, parte de la iglesia. La iglesia fue ese gran secreto, que habían pistas, habían ideas, pero estuvo escondido hasta que Cristo lo reveló, hasta que Cristo le quitó el manto de encima y dijo: vean, esta es la iglesia, y la iglesia está para este tiempo, y esta es la época de la iglesia. Déjeme y yo me agarro con Israel, pero voy a abrirle la oportunidad a todas las familias del mundo para que puedan acceder a las bendiciones y a la bendición que venía en ese nuevo pacto. Tal vez usted recuerda también las palabras de Jesús cuando dice: esta es mi sangre que fue derramada por el nuevo pacto. Los judíos en esa mesa, cuando Jesús estaba diciendo esas palabras, estaban entendiendo plenamente que Jesús estaba hablando de Jeremías y de Ezequiel y del nuevo pacto del que se había hablado que iba a haber para Israel. No comprendían la manera en la que iba a suceder, pero sí sabían que ese nuevo pacto del que Jesús hablaba era un pacto de redención, de salvación y de perdón de pecados. Y la iglesia, por medio de la sangre de Cristo, puede disfrutar de esa salvación. Y ojalá que todos pudieran acceder a esa salvación. Los últimos tiempos nos van a mostrar, y todo lo que vamos a ver estos próximos días, nos van a ir mostrando cómo Dios cumple su plan con la iglesia, con los que lo amaron, con los que lo aman y con los que esperan su venida, y cómo va a cumplir también su propósito con los que Él ama y los que escogió también desde el principio. No porque no nos ame a nosotros, pero a nosotros nos dio el evangelio, a ellos les dio pactos. Y como es un Dios justo y verdadero, tiene que cumplir esos pactos. Y esto que vamos a ver los próximos días, yo creo que el entendimiento de esto nos va a ayudar muchísimo, porque vamos a poder identificar cuándo está hablando del pacto con Israel y cuándo está hablando de la gracia, de la bendición y de la salvación de Dios hacia su iglesia. Y quiero nada más que cerremos repitiendo Romanos 11:22. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y la pregunta obligatoria para hacer esta mañana es si nos sentimos parte de la iglesia de Dios y si nos sentimos parte del cuerpo de Cristo. Si en nuestro corazón hay paz, si en nuestro corazón hay tranquilidad cuando escuchamos hablar de todo esto y podemos cerrar nuestros ojos y decir: ven Señor Jesús. O si de repente en nuestro corazón hay un temor. Y vuelvo a repetir las palabras: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Iglesia, todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía estamos en el tiempo de aceptar la bendición que Dios nos extendió a través de la gracia y a través de Cristo, y de nacer de nuevo. Y si usted siente la necesidad de nacer de nuevo, a veces hemos conocido mucho sobre el tema y como Nicodemo estamos diciendo: pero no entiendo cómo esto calza. Es que hay algo que tiene que haber, que es espiritual y que solamente espiritualmente se puede reconocer solo a través del Espíritu Santo. Y dice que es locura para los que se pierden. Pero de eso es de lo que estamos hablando esta mañana, casi tarde. ¿Quieres abrirle la puerta a Cristo y dejarlo entrar, y que a través de su sangre pueda ser parte de la iglesia? ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y vamos a orar? Ahí, de forma sencilla, no hay fórmulas y no hay confesiones mágicas.
Dios conoce nuestro corazón. ¿Qué tal si ahí donde estamos le decimos: Señor, yo recibo hoy esta buena noticia de que tú me anhelas, que quieres salvarme, que moriste por mí, que diste tu sangre por mí. Reconozco mi necesidad de ti. Reconozco mi necesidad de ser injertado, de ser parte de la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser hijo de Dios. Reconozco mi necesidad y te pido, Señor, sálvame hoy. Dígale en sus palabras: Señor, sálvame. Porque tenemos la bendición y la gracia de Dios de poder acceder a este evangelio que ha sido predicado, que en Cristo tenemos perdón de pecados, que en Cristo tenemos restauración y en Cristo tenemos vida y vida eterna. Padre, yo te pido que en esta mañana tú toques los corazones y podamos salir de este lugar hoy con la frente en alto, sabiendo que aunque ha sido un camino difícil, somos tu pueblo, somos tus hijos por la fe que tenemos en ti. Señor, trae convicción a nuestros corazones y a nuestras vidas de tu gracia con nosotros y tu gracia cubriendo nuestras faltas. Señor, trae arrepentimiento genuino en esta mañana, un deseo de cumplir tu voluntad, de cumplir tu palabra y de agradarte, genuino en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Que esta mañana sea una mañana de decisiones, donde podamos salir a caminar la vida cristiana buscándote a ti y anhelándote a ti, y reconociendo la bendición en la que vivimos de poder ser llamados tus hijos. Gracias, Señor. Amén y amén.